Protagonista Gonzalo, preséntelo por favor. Sí, vamos a hablar como todos los jueves con su columna, con Kevin Grunbaum. Él es politólogo y especialista en lo que es comunicación política y opinión pública. Kevin, buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo están? Bien, yo pensando que es miércoles, no sé por qué, pero ya me perdí. No, por suerte jueves ya. No sé, igual ya los viernes y los sábados no son lo mismo. Ya mi cuerpo no lo sabe. Es como un loop eterno de que todos los días son iguales, ¿viste? Y sí, se va complicando más. Bueno, acá estamos de vuelta, volvimos al pasado, así que estamos peor todavía. Oh, bueno, y acá estamos medio parecidos, en cualquier momento volvemos. En cualquier momento volvemos también. Sí. ¿Cómo se lleva, o sea, más allá de la cuestión de la columna en particular, ¿no? Sensación personal, ¿qué se siente esto de por ahí volver para atrás, ¿no? En esta fase. Kevin, decinos qué se siente. Yo no te voy a mentir, yo la verdad que yo no me considero un runner, pero soy una persona que sale a correr bastante, y a mí me había cambiado mucho en mi psique cotidiana la posibilidad de salir a correr un rato, entonces eso yo calculo que me va a golpear, porque bueno, ya hay un momento donde me servía bastante, pero bueno, entiendo que hay un concepto un poco más grande que uno mismo, pero no, yo creo que va a ser difícil, va a ser bastante jodido volver a encerrarse después de por lo menos haber tenido un poco de circulación. Sí, la verdad que está muy complicada la situación y sobre todo, bueno, el humor en la gente se va a hacer notar dentro de poquito. Y esperemos obviamente los resultados sean cuando menos positivos, porque la verdad es que no sé cuánto más se puede sostener esto, ¿no? Hola, no te queda margen, la verdad que te queda poco margen. Exacto, más allá de la comunicación y de las formas que se digan, que no queda mucho lugar para volver a tomar medidas como esta. Hola. Hola, se cortaba un poco de ruido de fondo. Ah, ahí está. Ahí está, ahí. Bueno, perfecto. Así que bueno, te escuchamos, a ver qué nos trajiste para hoy. No, bueno, hoy nosotros sucedieron dos cosas la semana pasada, digamos, entre que hablamos la semana pasada y hoy, bastante interesante respecto a Facebook y TikTok. Ahora después hablamos de TikTok, la red de la ministra de Seguridad, pero lo primero que pasó en Facebook fue una campaña que ya tenía unos días, que se llamaba la campaña Stop Hate for Profit, que sería paremos de hacer ganancia con el odio, donde hay una campaña lanzada por Defensa de los Derechos Civiles, que lo que le proponían era dejar de hacer publicidad en Facebook porque no había control sobre los discursos de odio. ¿Se acuerdan que una de las primeras cosas que hablamos eran los límites que le había puesto Twitter a Donald Trump, al señor Donald Trump? Bueno, lo que pasó la semana pasada fue que una de las empresas más grandes del mundo, Unilever, nosotros la conocemos, sí, decidió que iba a retirar la publicidad de la plataforma, y a Unilever la siguieron Starbucks, Coca-Cola, Honda, Verizon, muchas muchas grandes empresas que eligieron a Facebook que le iban a sacar la publicidad. Le pegaron donde más le duele, Mark Zuckerberg básicamente, y bueno, Facebook anunció varios cambios, pero bueno, todavía no los implementó. Dice que bajaron más de 3.000 anuncios de odio, pero bueno, de cara a las elecciones de los Estados Unidos de este año y a un Donald Trump que por ahora parece rezagado en las encuestas, es una movida bastante interesante que está produciendo, porque Facebook es el segundo auspiciante más importante del mundo, después de Google viene Facebook, así que fue algo bastante revoltoso que sucedió la semana pasada, el domingo. Y a eso se le suma en esta guerra de aplicaciones lo que pasó con TikTok en India. Ustedes saben lo que es TikTok, me imagino que sí, me imagino que ambos tienen descargada la aplicación y tienen su cuenta. No. En el caso de Adrián, no. Yo miro TikTok, entiendo de qué se trata, pero la verdad es que no la descargo. De hecho, me cuesta mucho usar Instagram y Facebook, o sea, exhibirme en esas redes. La verdad no me siento muy cómodo. La palabra que busca Adrián para decir eso, viste que hoy se utiliza lo que podría ser vergüenza ajena, cringe, la palabra
esa palabra. Bueno, Adrián le da cringe de TikTok. De hecho me animé a hacer un par de vivos en Instagram con un amigo, pero como para distender un poco estos días. Sí, pero cada vivo estuvo mediado por mínimamente un pack de birra, así que imagínate cómo fue la sensación al respecto. Como para... Está bien, tomaste alcohol frente a cámara, nada más. Nada más y nada menos. No, bueno, a mí me pasa muy parecido con TikTok, lo mismo que me pasa con algunos videojuegos, que es que ya me di cuenta que no está hecha para mí. Yo tengo, por una cuestión profesional, no voy a opinar en contra de ninguna red social casi, pero sí ya me doy cuenta que no soy el público objetivo de TikTok, pero ni por lejos. Lo mismo que me pasó en su momento con con este videojuego, ¿cómo se llama? Que todos lo juegan con el Fortnite, que me di cuenta que no estaba hecho para mí, lo mismo que pasa con TikTok. Claro. Sí, no la voy a criticar, mucho. Pero no está hecho para mí, entonces, pero bueno, TikTok es básicamente una de las redes sociales que más está avanzando, tiene sus limitaciones, todavía no le encontró la vuelta, me parece, las grandes empresas sí, pero por ejemplo la política y la comunicación institucional todavía no le encontraron la vuelta a TikTok, porque tiene que ver con el poco tiempo que tenés 15 o 30 segundos, no existen TikToks más largos, hay de 1 minuto, pero nadie los ve, pero bueno, en India es una de las aplicaciones más usadas y como ustedes ya deben haber hablado, después de lo que pasó entre India y China hace unas semanas, y después esa escaramuza que se dio en el medio de un paso fronterizo, India prohíbe 59 aplicaciones chinas y prohíbe entre ellas la famosa WeChat, que es como el WhatsApp chino, no sé si lo usaron alguna vez, no. Es bastante superior a WhatsApp en cuanto a cuestiones, está más pensado como una red social. Los estados de WhatsApp vienen de WeChat. O sea, WeChat ya tenía eso, yo la he usado, he tratado con la aplicación. Es para probarlo, bueno, WeChat. Exactamente, sí, la verdad es que no vas a tener muchos usuarios, pero bueno, uno tiene a veces amigos que trabajan con esa parte del mundo y WeChat y es lo que nos pasa siempre, cruzamos esa famosa cortina de hierro entre Oriente y Occidente, que ya no existe así, pero sí que está, y hay otras aplicaciones. Lo que a mí me pareció más interesante es que, bueno, el conflicto fronterizo pasa al mundo digital y al mundo de la comunicación, porque vos, por ejemplo, tenés el 65% del mercado indio son teléfonos chinos. Entonces, hay ahí una guerra que se viene comercial, tecnológica, de espías y seguridad, que es lo que fuimos hablando todas estas semanas. Esto nos va dando a entender un por qué de repente el gobierno indio decide prohibir TikTok y decide bajarla. Me parece que si bien el conflicto entre China e India no sabemos cómo va a avanzar, creo que esto sí nos deja el pie a cómo van a ser los nuevos conflictos internacionales, donde tal vez los conflictos que van a comenzar como armados van a terminar como una guerra digital en donde los ciudadanos o los usuarios vamos a terminar siendo afectados más que nada por esa capacidad o no capacidad de usar ciertas herramientas y aplicaciones a las que estamos acostumbrados. De vuelta, mucha gente en India usa TikTok y de repente les bajan, hay que ver cómo va a impactar eso en los jóvenes. No creo que en algún momento va a haber alguna manifestación a favor de utilizar o no utilizar alguna app, pero simplemente me parecía muy interesante para que vayamos viendo cómo se va a ir posicionando el mundo post-coronavirus y cómo se van a ir posicionando las relaciones internacionales. A mí me parecía bastante interesante y por eso no lo quería dejar de traer. Exactamente, y sería por ahí contrario a lo que pasó hace unos 10 años prácticamente, que era con esto, por ejemplo, de las primaveras árabes, ¿te acordás? Que las manifestaciones se convocaban por Twitter, de hecho, ¿no? Y aparecían las estas redes sociales como una herramienta. Ahora es como al revés, ¿no? Los estados terminan ejerciendo control sobre las aplicaciones. Exactamente. Bueno, y no es el tema de hoy lo que vamos a hablar en otro momento. Hoy lo que en su momento pasó en la primavera árabe está sucediendo en Hong Kong. Y también, justamente a mí me pasa mucho, uno no se entera hoy por los medios tradicionales lo que sucede en Hong Kong, porque hay una vasta red de difusión china que te limita el acceso a noticias. Sin embargo, mediante redes sociales y algunas otras redes que son un poco menos conocidas, te vas enterando de lo que sucede en Hong Kong, que si no lo ves, lo ves muy por arriba en los medios, y es algo bastante grave lo que está pasando hoy en día en esa parte del mundo.
Exactamente. Y después, bueno, también viste que dice todo tiene que ver con todo. Hablar un poco de lo que fue la comunicación y, bueno, si bien lo hablamos un poco casi ahí cuando se estaba transmitiendo el mensaje, ¿qué te pareció en tu opinión profesional, sobre todo el mensaje de la comunicación de la vuelta atrás en la cuarentena? Bueno, perfecto. Lo volví a ver por ustedes, claramente, y por la gente que se Gracias. escucha, lo volví a ver el mensaje. Tuve que adelantar en algunas partes porque claramente ya me ponía triste volver a verlo, pero lo voy a volver a ver todo. Primero lo que hay que decir, no sé si me escuchan bien. Sí, Sí. te escuchamos bien. Primero lo que hay que decir es que, y esto lo voy a aclarar porque tal vez ahora voy a empezar a golpearlos un poco, no es fácil la situación, no es fácil la comunicación de crisis, pero sin embargo hubo algunas cosas que no me gustaron para nada. Bueno, el mensaje grabado, digo, ahí hay como una discusión de la bibliografía y quienes que van a decir que para dar este tipo de anuncios es mejor porque das un anuncio certero, das como una bajada, das como un aviso formal, corto y listo. Sin embargo, no fue así, digo, pareció era una conferencia de prensa grabada, no era un anuncio presidencial grabado, digo, la dinámica con la que hablaba Alberto, con la que se movía, con la que transmitía mensajes, simulaba mucho un falso vivo, lo cual ahí fue un poco extraño. Aparte, vamos a ser sinceros, todos los anuncios fueron en vivo con la prensa y de repente un anuncio grabado, cerrado, fue un poco raro, no lo voy a mentir. También hubo algunas cosas técnicas que no estuvieron para mí del todo bien, digamos, de repente había un fondo con un patio hermoso, a la gente le está diciendo que se tiene que quedar en la casa, y da como un poco de contraste entre la Quinta de Olivos y mi balcón. Sí, vos sabés que yo cuando lo vi dije, bueno, es como que quisieron, es todo paradisíaco, está todo bien, mirá qué calma que transmitimos con el paisaje, pero cuando lo trasladás a la realidad de un otro, claro, es fácil para vos decir normalidad, quédate en casa, cuando vos tenés todas las comodidades y yo tengo que ver al vecino cambiándose o haciendo ejercicio en casa, por Dios, no, es como... Exactamente, sobre todo también una cuestión de que todos los mensajes fueron en un fondo igual y ahora de repente cambiás. Después, hay unas cosas raras, digo, hay un par de cambios de plano medio raro, de repente lo mostraban solo a Alberto, de repente abrían el plano y mostraban a los otros dos que estaban al lado, pero no cuando los mencionaba. Tiraba, Alberto todo el tiempo miraba para abajo y rompía, digo, te estaba diciendo que tenés que ver en tu casa y de repente mira para abajo y de repente mira para arriba. Digo, si estamos grabando podemos poner un teleprompter, o sea, podemos poner algo que no haga falta que me rompa con la línea de visión, donde digo, a mí me pasó bastante la segunda vez que lo vi, lo pude ver, o sea, cosas que me habían hecho sentir medio raro en su momento, que no me había terminado de conectar, digo, eso también sucedió. Bueno, ni hablar del problema de sonido que tuvieron, rarísimo. Sí, rarísimo, impresentable eso. Después, por ejemplo, dejó de lado el todos y todas, algo que me llamó la atención en Alberto. Digo, hubo muchos momentos en donde dice todos y donde no dice todos y todas. Digo, si bien no es algo que nos podría parecer tan grave, fue algo que durante toda la campaña Alberto y durante siempre cuando comunica Alberto lo tiene muy presente y esta vez lo dejó de lado. Los cuadros no eran fáciles de leer, digo, había un momento cuando mostraba el número de casos acumulados por país y Argentina era una línea roja y Brasil una línea muy alta y no había número. Digo, justamente una de las diferencias más grandes entre Brasil y Argentina es el número enorme de contagiados y sin embargo no estaba. Digo, ahí hubo varias cosas técnicas que no me parecieron que estuvieron bien. Se entiende la velocidad con la que lo tuvieron que grabar, pero yo, y acá voy a decir algo que más de uno puede llegar a no estar de acuerdo con lo que voy a decir. El año pasado, cuando fue la campaña, algo similar le pasaba al gobierno de Cambiemos, que cuando más apurado se lo notaba por sacar una comunicación, más errores se empezaban a notar en la comunicación. Y se empezaba a ver que la comunicación que había sido tan prolija durante tantos años, a medida que al final iba empezando a tener errores. Y una persona que sabe mucho de este tema me dijo, fíjate cómo se empiezan a equivocar.
Fíjate cómo eso te empieza a demostrar que ya no tienen todo controlado y te empieza a demostrar cómo, digo, hay ciertas aristas de que ya no les está saliendo todo bien como les salía antes, ya no parecen, digo, cuando vos empezás, sobre todo el gobierno de Cambiemos, no estoy hablando del gobierno de Alberto en este momento, a fallar en cosas que vos supuestamente las tenías tan claras y tan bien manejadas, empieza todo lo demás a ir cayendo por otro lado. No estoy hablando de que la comunicación reemplace la gestión, pero Pero es un síntoma. Sí, perdón, chicos. No, sí, es un síntoma, ¿no? De la comunicación cuando empieza a tener estos errores. También podés trasladarlo, no sé si lineal o directamente, pero sí a algunas medidas o a la gestión de determinadas situaciones. Exactamente, y yo creo que el gobierno está manejando muy bien, para mí, en muchas cuestiones la pandemia y que está manejando también bien la comunicación. Sin embargo, este anuncio y esta velocidad por sacarlo así, a mí me llamó mucho la atención en un gobierno y con gente que conozco también que trabaja ahí, que maneja muy bien el tema de comunicación y que maneja muy bien el tema de comunicación y gestión. Y después, lo que se notó mucho más en este mensaje grabado es la diferencia entre Kicillof, Larreta y Alberto, ¿no? En un momento, Larreta, por ejemplo, en un momento miraba medio para el costado, no miraba para adelante, entonces era también medio raro, porque parecía que estaba mirando a los periodistas, pero en realidad no había periodistas. Y después, él hablaba de R y usó un lenguaje mucho más técnico, para mí mucho más claro. Larreta estuvo para mí el más claro de los tres en este momento fue Larreta hablando. También hay que tener en cuenta algo muy importante cuando hablamos de comunicación política, que es Alberto, Larreta y Kicillof, le hablan a tres públicos muy distintos. Entonces, cuando vos tenés un receptor del mensaje tan distinto, se vuelve muy distinto el mensaje. Por ejemplo, Kicillof hizo el comentario de la que después se hizo viral. Él hablaba de los jefes de los hospitales, hablaba de terceros creíbles. Todo el tiempo relataba sus momentos de gestión y su recorrido por la gestión para demostrar que él recorre la provincia, para demostrar que él habla con los dueños con los jefes de los hospitales, porque también tiene un electorado que le pide mucho eso al jefe de gobierno, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, se le pide mucho eso, se le pide mucho que esté por toda la provincia. La provincia es muy grande y se le pide que esté en todos lados. Y Kicillof, a diferencia de Larreta, sí le habla a una parte de su electorado claramente. En cambio, Larreta, al tener una ciudad de Buenos Aires en donde realmente tiene una mayoría consolidada bastante grande, donde tiene otra forma de hablar, se nota mucho la diferencia. Digo, si lo ven de vuelta se va a notar mucho, van a notar mucho la diferencia en la forma de hablar. Te puede gustar más o menos, eso ya es otra discusión, pero para mí queda muy en claro, sobre todo en los mensajes grabados, donde no hay prensa mediante, que el electorado de cada uno y en la población que maneja cada uno tiene términos muy distintos, tiene valores muy distintos, tiene formas de recibir la información muy distinta. Claro. Y en un momento también inclusive se daba como una especie de... Alberto ocupó el papel como de moderador, ¿no? Cuando les dio la palabra, primero a Larreta y después a Kicillof. Y también creo yo que esto que decías vos de los planos era por el tema de que se había dado que cuando Kicillof empieza a hablar muchas veces, que mira al infinito y empieza a hablar y le da, le pasaba que Alberto a veces hasta se sorprendía en algunas gestualidades de lo que iba diciendo. No, bueno, sí, Alberto es muy... Ya hay muchos memes muy buenos sobre las reacciones de Kicillof y Alberto. Kicillof estuvo bastante bien esta vez, estuvo bastante corto, bastante sencillo. Sí, yo creo que ahí la relación entre ellos en este video también fue más rara y Alberto también en un momento hizo como un cierre que no me gustó a mí tampoco, donde hablaba, se volvió a hablar el fantasma de alguien, ellos dicen, no sé si se acuerdan del cierre. A mí me hizo acordar en un momento, ¿se acuerdan cuando el lema del gobierno era Argentina, un país de buena gente? Sí, justo hablábamos hoy hablábamos de eso. Justamente, a mí me hizo acordar mucho a eso, el cierre y a cómo esa discusión de quién somos los argentinos, y cuando ese era el lema del gobierno, que para mí fue bastante inteligente la elección, y como que Alberto volvió a hacer un cierre con ese lema y con esa idea de los argentinos somos buenos, no nos comamos la curva,
que en cierto punto hay una razón, tiene una razón, pero de vuelta, al ser un mensaje grabado me pareció raro, ¿no? Digo, de todos los mensajes que ha dado el presidente durante esta cuarentena me pareció el más flojo de todos, no lo voy a mentir. Creo que le sacaron el brillo a Alberto y le sacaron algo que tiene él, esa capacidad de relacionarse, ese docente de escuela que se siente mucho más cómodo cuando hay público. Para mí no, ninguno se sintió absolutamente cómodo. El que más cómodo se sintió de todo fue Larreta, claramente. Claro, y sí, también porque es como vos decías, quizás le habla a un electorado o a un público más homogéneo, si se me permite el término, aunque sé que está mal en la opinión pública sobre todo, pero sí tiene esta mayoría consolidada que vos decías. Y también lo que tiene la provincia de Buenos Aires, sobre todo, es la extensión, ¿no? En ese sentido. Sí, la ciudad de Buenos Aires Larreta tiene una mayoría bastante consolidada e incluso no está mal lo que vos planteás sobre un público más homogéneo y sobre todo que no tiene las mismas dificultades que tiene el resto del país, ni mucho menos la provincia de Buenos Aires. Y Kicillof tiene el gran problema que es que la provincia de Buenos Aires, él le está hablando al vecino Avellaneda y al vecino Vicente López al mismo tiempo y está gobernando para dos personas que no solamente viven muy lejos entre sí, sino que tienen una idiosincrasia muy distinta. Ese es el gran conflicto de la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí es por eso que Kicillof tiene que incluso elegir la forma en la que comunica y elegir a quién hablarle y a quién no. O sea, él sabe que hay gente que no va a estar de acuerdo nunca con lo que él va a decir, entonces él va a tener que elegir. Y por ejemplo, a mí me pasa, yo cuando mucha gente me habla de Kicillof, mi respuesta a la mayoría es, bueno, pero vos sos porteño. O sea, ¿vos lo votaste una vez a Kicillof? Claro. ¿Lo votarías? ¿O no tuviste que votar a Kicillof? ¿Tenés intendente? ¿Entendés cómo funciona la lógica, la distancia? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde es mucho más marcado, hay que analizarlo con otros conceptos y con otra lógica, más allá de que pueda estar bien o mal la comunicación. Son dos discusiones distintas. Claro. Me parece que en los tres se nota mucho la diferencia. No se puede analizar a Alberto, a Kicillof y a Horacio Rodríguez Larreta con las mismas características, con los mismos del mismo modo, porque tienen públicos muy distintos, porque hacen mensajes muy distintos. O sea, Alberto le está hablando no solamente a los argentinos, le está hablando a todo el mundo cuando habla. Es bastante complejo y para mí hay que analizarlo, más allá de que para mí el discurso para mí el mensaje no estuvo bien y fue de los más flojos que grabaron hasta ahora. Exactamente. Así que bueno, Kevin, comentanos un poco, y cambiando de tema y ya para ir cerrando, comentanos un poco lo de tu podcast, esto de Realidad Conversada, y como para ir cerrando, y dónde te pueden encontrar. Bueno, gracias Gonzalo, la verdad, siempre tirando los mejores. Sos Piculichi en la Sudamericana 2014. Sí, mirá. Se tiran flores, los dos hinchas de Río se tiran flores. Es que acá tenés dos bosteros amargos. Un frío sentí recién cuando tiró el comentario, me dio como una cosa, ¿viste? Está bien, sigan. Contanos qué vino del podcast mejor. No lo iba a dejar pasar, estoy hace tantos meses sin fútbol, en la que pueda lo voy a tirar. Bueno, la verdad que sí estoy bastante contento. Estamos con un amigo haciendo un podcast que a mí me tiene aparte como productor y como generador de contenido, lo cual me gusta, es una buena oportunidad para a veces correrte del centro un poquito y hacer algo que te exceda a vos. Y lo que hacemos se llama Realidad Conversada. Nos pueden encontrar en Twitter como R Conversada o en Spotify como Realidad Conversada. También yo comparto mucho en mi Instagram, está el link. Y son básicamente explicaciones de la realidad, distintos temas que nos están sucediendo. Este lunes hablamos un poco sobre la violencia institucional y sin pretender ser objetivos, pero sí argumentando nuestras subjetividades, algo que nos gusta decir mucho a nosotros no ninguno de los dos se dedica al periodismo, por ejemplo, entonces no pretendemos tener esa visión que pretenda informar, sino que somos conscientes de que nuestra visión es obviamente sesgada y subjetiva, pero sin embargo tratamos de ¿cómo se llama esta palabra? Analizar y argumentar un poco el por qué lo vemos de esa manera y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir con lo que estamos diciendo. Y la verdad que estamos contentos. La semana que viene ya sale otro, uno por semana estamos tratando de sacar. Muy bien, así que bueno, en Spotify, entonces Realidad Conversada, en Twitter,
¿Me lo recordás? R conversada. R conversada. R conversada en Twitter, y si no también pueden ir al link que está en la biografía de Kevin, que lo vamos a etiquetar cuando somos esta nota a las redes sociales. Así que bueno, Kevin, muchísimas gracias por la comunicación, y siempre es importante tener estas visiones de alguien que se dedica a esto. Muchísimas gracias y nos vemos el jueves que viene. Gracias. Saludos, Kevin. 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 El jueves que viene. Gracias. Saludos.